El romanticismo es un movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa durante la primera mitad del siglo XIX. Sus rasgos en música, en arte, en literatura son los siguientes. Libertad de creación. El autor no sigue las normas establecidas, se aparta de las reglas, reaccionando de esta manera frente al racionalismo del neoclasicismo. Individualismo. El artista da una importancia fundamental a la expresión de sus sentimientos y de su mundo interior. Se exaltan las emociones, se expresan las emociones propias, dando, por tanto, una gran primacía a la subjetividad. Exaltación del pasado nacional. Los pueblos buscan sus raíces y en ese sentido van a tener una gran atracción por el pasado medieval. En arte, la arquitectura va a imitar los estilos medievales, fundamentalmente el arte gótico, dando lugar a un estilo llamado estilo neogótico que está muy bien representado en el Parlamento de Londres, que veremos más adelante. En escultura y en pintura los temas son similares: la lucha por la libertad, por la independencia, el dramatismo, la desesperación, la muerte y la angustia. El estilo, para representar estos temas, se caracteriza por un gran movimiento, el dramatismo, y en pintura por el uso de colores cálidos, rojos, naranjas y también tonos terrosos como los marrones, los grises, los negros. En escultura vamos a ver como representación fundamental el relieve de la Marsellesa en el Arco de la Estrella de París, y en pintura vamos a ver dos cuadros fundamentales del romanticismo francés: La libertad guiando al pueblo de Delacroix y La balsa de la Medusa de Géricault, un cuadro del romanticismo alemán, El mar de hielo de Friedrich, y por último una obra muy importantísima de William Turner llamada Lluvia, vapor y velocidad, representando el romanticismo literario. Aquí tenemos el Parlamento de Londres, máxima expresión del estilo neogótico, y aquí vemos el relieve de la Marsellesa en el Arco de Triunfo de París, en el que aparece una figura femenina como alegoría de la revolución y de la guerra, arengando a los soldados. Esta figura, que podría ser una diosa guerrera romana, representa presenta unas ciertas similitudes con la figura femenina del cuadro que vamos a ver a continuación, La libertad guiando al pueblo. Los soldados, arengados por esta mujer, parecen en cierto modo su pedestal. En La libertad guiando al pueblo, la figura femenina es una alegoría de la libertad, que aparece con el torso desnudo y portando en sus manos la bandera tricolor y un rifle. Esta mujer representa a la libertad guiando al pueblo, que están representados en los personajes que aparecen a su alrededor, reflejando cómo todas las clases sociales participaron en la Revolución de Julio de 1830, que es la base histórica el periodo en el que está basada esta obra, cuando Carlos X fue derrocado y subió al trono Luis Felipe de Orleans. La composición de este cuadro es piramidal y en la base aparecen los cadáveres que representan la importancia y la necesidad de dar la vida por el pueblo, y en la cúspide la bandera francesa. Los hombres que aparecen detrás de la figura femenina reflejan todas las clases sociales: obreros, burgueses, todos participaron en la revolución. En este cuadro, La balsa de la Medusa, obra de Théodore Géricault, la composición es similar, es una composición piramidal. En este cuadro se narra una historia que tiene una base real: el naufragio de una fragata, la fragata francesa Medusa, frente a las costas africanas. Es una crítica a la monarquía borbónica, puesto que el capitán de la Medusa abandonó a la tripulación y a los pasajeros, dejándoles atrás, escapando él con sus oficiales en los buques salvavidas,
de manera que el resto de la tripulación y los pasajeros tuvieron que construir una balsa, que es la que aparece en el cuadro, para intentar salvarse. De los pasajeros y tripulación que subieron a la balsa, unos 147, solamente se salvaron 15. En el cuadro aparece la desesperación, el dolor, la muerte que se produjeron en esa balsa cuando los alimentos y el agua se acabaron. En el cuadro se ve también como la desesperanza está en la base de la pirámide que forma la composición, ya que abajo están los cadáveres y las personas que ya no pueden más, y en la cúspide de esta composición piramidal aparece un personaje que agita el pañuelo porque se ha avistado un barco que podría salvarles. Los colores, al igual que en el cuadro anterior, son oscuros, marrones, naranjas, en general colores terrosos. Este cuadro es obra del pintor alemán Friedrich y parece ser que fue un encargo del heredero de Rusia, en el que quería que se reflejara la belleza de la naturaleza ártica. Friedrich pinta un cuadro con colores fríos en el que trata de representar el inmenso poder de la naturaleza frente a la pequeñez del hombre. Hay que observar en este cuadro que al fondo, aquí, aparece un barco que acaba de naufragar y ya no hay ninguna señal de vida humana. La naturaleza permanece inmutable ante esa situación, demostrando que es una soberbia por parte del hombre intentar hacerle frente. Por último, el cuadro Vapor, lluvia y velocidad, obra de William Turner, es uno de los cuadros fundamentales del romanticismo británico y es un antecedente del arte impresionista. El vapor de la locomotora, el agua de la lluvia difuminan los contornos, predominando el color sobre el dibujo. Lo importante es aquí ver los efectos atmosféricos, como el agua, la luz y el vapor crean una atmósfera que hacen que el cuadro parezca casi un cuadro abstracto. El tren sale del fondo y se dirige claramente hacia nosotros. Al lado aparece una liebre que da el título a la velocidad que aparece en la obra. Da el título de la sensación de velocidad cuya palabra que aparece en el